Junto a nosotros, ustedes están viendo el diputado Roberto Feletti, quien tuvo la deferencia de llegarse aquí a pasos perdidos. Y claro, vamos a ver las expectativas que hay en torno al mensaje de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y a partir del día de hoy, a partir de que quede inaugurado este periodo de sesiones ordinarias, será el momento que también comenzarán ya a trabajar los diputados nacionales en aquellos proyectos que impulsen los propios legisladores, los propios diputados, senadores de la Nación y también, por supuesto, claro, el Poder Ejecutivo Nacional. Diputado Feletti, buen día. Buen día. ¿Qué expectativas hay? Bueno, en principio, obviamente, las expectativas propias del informe que la Presidenta hace al inicio del periodo de sesiones ordinarias, donde normalmente, a mí me ha tocado vivirlo desde el otro lado del mostrador como viceministro de Economía, la Presidenta presenta un estado general de marcha de los acontecimientos de gobierno frente al Congreso y frente al pueblo en su conjunto. Es un informe bastante general y normalmente la Presidenta ahí traza algunas líneas de acción de gobierno que, por supuesto, algunas pueden tener un impulso legislativo, eso se verá a lo largo del mensaje. Pero sí hay mucha expectativa porque siempre la Presidenta de la Nación y también el expresidente Néstor Kirchner utilizaban estos momentos para informar a toda la población un estado muy completo, muy detallado. Insisto, a mí desde el otro lado del Ejecutivo me ha tocado a veces enviar información al respecto de la marcha de los asuntos públicos, para que toda la población, además de los legisladores, podamos conocer en detalle las acciones de gobierno, y eso genera en sí mismo mucha expectativa. Normalmente son discursos muy ricos, muy ilustrativos, y además marcan luego tendencias de las futuras acciones del gobierno, así que es lógico que se genere mucha expectativa. Diputado, aprovechando, usted es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, ¿le sorprendió la actitud del jefe de gobierno, Mauricio Macri, respecto a la situación de los subtes? Absolutamente, porque me parece impropia de un jefe de gobierno que tiene estatus de gobernación. Digo, este es un distrito sumamente importante. Me parece inaceptable nunca a uno que ha estado en muchos lugares del Ejecutivo, inclusive ahora en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que escucha los reclamos de las distintas jurisdicciones, de las provincias, de los municipios. Ningún mandatario provincial o municipal o jefe de gobierno jamás ha dicho: me desentiendo completamente de un asunto público. Y no planteo ningún reclamo en concreto, porque esto también es importante. No hay ningún reclamo en concreto. Ningún mandatario inicia una negociación de carácter federal entre la Nación y su distrito y la interrumpe sin ningún motivo y abandona la cosa pública. Digo, esto es muy delicado, es un planteo muy responsable desde el punto de vista de lo que es la ciudadanía porteña. Digo, a ver, es muy importante entender que el subterráneo, la red de subterráneos, y a mí me ha tocado ser ministro de Obras Públicas de la ciudad y en su momento también hemos reclamado el traspaso, es un transporte netamente porteño. Lo que se pretende resolver con esto es un problema de absoluta regulación de ese transporte. ¿Qué quiere decir? Que haya una sola jurisdicción que regule tarifas, extensión de la red, recorridos, calidad del servicio. Y es un transporte porteño, digo, y ellos inclusive han tomado la decisión, ni bien lo asumen, de aumentar un 130% la tarifa con el argumento que le faltaba plata para cubrir el subsidio, lo cual es muy discutible, porque lo que se preveía era una salida gradual del estancamiento tarifario. Entonces, abandonar a los porteños, porque esto es lo que está pasando, está abandonando a los porteños que viajan en subte con un pretexto poco claro, porque no se sabe qué es lo que está cuestionando. Si uno ve el discurso de ayer, ¿qué es lo que cuestionó Macri? No sabemos, que hay obras que no se hicieron. ¿Qué es lo que está cuestionando? Silvia, Alejandro, Raúl, si tienen alguna consulta, los está escuchando el diputado Feletti. Sí, gracias Fernando. Enseguida Raúl también va a estar preguntándole a Feletti, pero de mi parte me gustaría saber, usted como un hombre de reunión económico, ¿no? Lo decía, como un hombre que también ha estado en el Ministerio de Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad está poniendo peros todo el tiempo respecto a los subterráneos, lo pone en seguridad, también lo pone en la parte económica. Yo quisiera saber si tiene recursos la ciudad de Buenos Aires como para poder manejar el subterráneo. Mire, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires supera los 30.000 millones de pesos. La administración de subterráneos, y menos con este aumento tarifario todavía que ha disminuido aún más la necesidad, recordemos que aumentó la tarifa del subte un 130%.
menos aún no necesita de esos 30.000 millones de pesos la capacidad de administración y operación de subterráneos en este nivel tarifario va a menos de 100 millones de pesos sobre los 30.000 millones de pesos que estamos hablando. Y la extensión de la red que se viene realizando de hace muchos años, de la cual Macri prometió 10 kilómetros y apenas ha inaugurado una estación, que es la de la línea H en Pueyrredón y Corrientes, que ya estaba comenzada, requiere un 15% de ese presupuesto. Pensemos que estamos hablando de 30.000 millones de pesos y para administrar el subte correctamente y corregir lo que ha generado ayer como cuestionamiento para impedir este traspaso en forma irresponsable, abandonando su responsabilidad de mandatario, apenas necesita 100 millones. Entonces, menos aún después de este aumento de tarifas. Entonces digo, me parece que acá estamos faltando a la verdad y estamos tratando de encubrir la incapacidad de gobernar con cuestionamientos de otro tipo y además de tremendo oportunismo político, porque evidentemente esto lo hace en el marco del accidente de Once, ¿no? A propósito de este tema, Roberto Feletti, Raúl de la Torre lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Justamente este inicio de sesiones ordinarias coincide con un momento donde está en debate todo el sistema de transporte ferroviario. Además, pareciera estar en debate también el tema de las concesiones petroleras, donde otros jefes de Estado provinciales tienen una actitud distinta a la que estamos viendo de Mauricio Macri en cuanto al reclamo, a la demanda que le hacen de inversiones a las empresas petroleras. ¿Cómo es la expectativa con respecto a estos dos temas y el tema de petróleo y el tema de transporte? ¿Ustedes suponen que también puede estar incluido dentro del discurso de la presidenta, ya que son temas estructurales, temas de fondo, y donde evidentemente el gobierno está dando algunas señales de intención de cambio estructural a alguna herencia bastante pesada que traemos de los 90? Sí, yo por supuesto no voy a anticipar lo que la presidenta va a decir de ninguna manera. Además, digo, como yo decía antes, normalmente en la apertura de sesiones lo que hace es un raconto de la marcha de las cuestiones de Estado, no solo para el Congreso, sino para toda la población. Es muy ilustrativo y normalmente marca tendencias. Ahora, dos cuestiones importantes sobre el tema transporte y sobre el tema energía. El país ha crecido durante 2 años, los últimos 2 años, 2010-2011, a una tasa promedio del 9%. Por lo tanto, es lógico para mantener este nivel de crecimiento y para mantener el consumo interno, y dado que el país además no ha elegido ser competitivo por los salarios, porque nosotros podríamos tener la competitividad de un país asiático con los salarios de un país asiático, que esto muchas veces se reclama, es lo que la Argentina no ha elegido, necesita ganar competitividad en lo que es transporte y lo que es energía. Por lo tanto, se ha puesto en revisión un modo de funcionamiento de las políticas energéticas y de las políticas de transporte de los últimos años, no por un agotamiento del modelo, sino por una expansión muy grande del nivel de actividad, una expansión muy grande de la demanda interna y una expansión muy grande de la demanda del mercado internacional y regional. Entonces es lógico que se abra este debate y es lógico además que no se elija ganar competitividad devaluando como muchos pedían. Entonces por eso se pone en revisión dos aspectos centrales de la producción y el consumo, que es transporte y energía, y está muy bien que se ponga en discusión y está muy bien que el Gobierno Nacional avance en modificaciones de ese tipo. Bueno, le agradecemos, diputado Feletti, la deferencia que tuvo para con Vicenza. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos en el estudio.